Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y lleno de momentos buenos que los hagan sonreír. Yo estoy genuinamente muy contenta de estar aquí una vez más, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes, mi comunidad, mi pequeña familia virtual. Siempre me emociona conectar con ustedes a través de estos vídeos. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poquito más serio, algo que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y que ha tocado profundamente el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo, el acoso que ha sufrido Demet Özdemir y cómo esta situación, lamentablemente, la ha afectado de manera significativa. Sé que muchos de ustedes la admiran enormemente, la siguen de cerca en cada uno de sus proyectos y se preocupan genuinamente por su bienestar, así que me pareció de suma importancia traer este tema a la mesa para analizarlo juntos, para reflexionar sobre ello y para, entre todos, buscar formas de apoyar y crear conciencia. Pero antes de que nos metamos de lleno en los detalles de esta situación, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos vídeos sobre noticias del fascinante mundo del espectáculo turco, sobre los detalles de la vida de sus actores y actrices favoritos, si les gusta esta ventana a la cultura turca, no olviden suscribirse al canal. Sí, a ese botoncito rojo que está ahí abajo. Y lo más importante, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. De esta manera, no se perderán ninguna actualización y podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, me impulsan a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como ya muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios en la icónica serie Sanem, su carrera ha experimentado un ascenso meteórico. La hemos visto brillar en una amplia variedad de proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Ha interpretado roles cómicos, dramáticos, románticos. Demet ha demostrado que puede con todo. Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella, de esa sonrisa radiante que ilumina la pantalla, hay una persona real, con sentimientos, con vulnerabilidades y, lamentablemente, con experiencias dolorosas que la han marcado profundamente. En los últimos días, Demet ha demostrado una valentía admirable al hablar públicamente sobre el acoso que ha sufrido a lo largo de su carrera. No es la primera vez que se enfrenta a este tipo de situaciones desagradables, pero esta vez, parece haber llegado a un punto límite, un punto de inflexión en el que ya no puede callar más. A través de sus redes sociales, y en algunas entrevistas que ha concedido a diferentes medios de comunicación, ha compartido abiertamente cómo los comentarios negativos, las críticas destructivas y el acoso constante la han afectado emocionalmente, dejando una huella profunda en su bienestar. Es fundamental entender que el acoso, en cualquiera de sus formas, es algo completamente inaceptable. No importa si se trata de acoso verbal, acoso psicológico, acoso cibernético. El acoso es una forma de violencia que no podemos tolerar. Ya sea en la vida real o en el mundo virtual, el acoso puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas. Puede provocar ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso, en casos extremos, pensamientos suicidas. En el caso de Demet, ser una figura pública la expone aún más a este tipo de situaciones. Constantemente está bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, son analizadas y juzgadas con lupa. Imagínense por un momento lo que debe ser vivir así, constantemente bajo la mirada crítica de miles o incluso millones de personas. Imagínense tener que lidiar con comentarios ofensivos, con rumores malintencionados que se propagan como la pólvora, con ataques personales dirigidos directamente hacia ustedes. Es una carga emocional muy pesada, y es comprensible que en algún momento se quiebre, que se sienta abrumada y que necesite expresar su dolor. Demet ha sido muy honesta al admitir que el acoso la ha hecho llorar. No se avergüenza de mostrar su vulnerabilidad, y eso es algo que la hace aún más admirable. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades sean perfectas e invencibles, Demet se atreve a mostrar su lado humano, su lado sensible. Reconocer que te sientes afectado por el acoso no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Demuestra que eres humano, que tienes sentimientos y que no estás dispuesto a tolerar la injusticia. Demuestra que eres valiente y que no vas a permitir que el acoso te silencie.
Lo que me parece particularmente importante resaltar es que el acoso no solo afecta a la persona que lo sufre directamente, sino que también tiene un impacto significativo en su entorno. Sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos se ven afectados por esta situación. Ver a un ser querido sufrir por el acoso es algo muy doloroso, y puede generar sentimientos de impotencia, frustración e incluso rabia. En el caso de Demet, sus fans han sido un gran apoyo, un verdadero bálsamo en medio de la tormenta. A través de las redes sociales, le han expresado su cariño, su admiración y su solidaridad. Han creado campañas para denunciar el acoso y para defender su imagen, demostrando que están a su lado incondicionalmente. Esta muestra de apoyo es fundamental para ayudarla a superar este momento difícil. Saber que cuenta con el cariño y el apoyo de sus fans le da fuerzas para seguir adelante y para no dejarse vencer por el acoso. Es importante recordar que todos tenemos la responsabilidad de crear un entorno más seguro y respetuoso en las redes sociales. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones. Antes de publicar un comentario negativo o una crítica destructiva, debemos pensar en el daño que podemos causar. Debemos ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros quienes recibiéramos ese comentario. El anonimato que ofrece Internet puede dar la falsa sensación de que no hay consecuencias para nuestros actos. Pero la verdad es que el acoso virtual es tan real como el acoso físico, y puede tener consecuencias devastadoras. No podemos escudarnos en el anonimato para justificar comportamientos hirientes y abusivos. Debemos ser responsables de nuestras acciones en el mundo virtual, al igual que lo somos en el mundo real. Demet nos ha dado una lección de valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia. Su testimonio es un llamado a la acción para que todos tomemos conciencia sobre el problema del acoso y trabajemos juntos para combatirlo. Debemos unir nuestras voces para denunciar el acoso y para apoyar a las víctimas. Es fundamental que las personas que sufren acoso sepan que no están solas. Que hay recursos disponibles para ayudarlas, que hay personas que se preocupan por ellas y que están dispuestas a escucharlas sin juzgarlas. Hay líneas de ayuda, organizaciones especializadas y profesionales de la salud mental que pueden brindar apoyo y orientación a las víctimas de acoso. Existen organizaciones que ofrecen apoyo psicológico y legal a las víctimas de acoso. También es importante denunciar el acoso ante las autoridades competentes. No debemos quedarnos callados. Debemos alzar la voz y denunciar la injusticia. Debemos romper el silencio y hablar sobre el acoso para que deje de ser un tema tabú. El caso de Demet Özdemir nos recuerda que incluso las personas más exitosas y aparentemente fuertes pueden ser vulnerables al acoso. Nos recuerda que todos necesitamos apoyo y comprensión, y que todos tenemos la responsabilidad de crear un mundo más justo y respetuoso. Debemos ser más empáticos, más compasivos y más solidarios con los demás. Es crucial educar a nuestros hijos sobre el respeto, la empatía y la importancia de tratar a los demás con dignidad. Debemos enseñarles a ser críticos con los mensajes que reciben en las redes sociales y a no participar en comportamientos de acoso. Debemos fomentar una cultura de respeto y tolerancia desde la infancia. El cambio comienza con nosotros mismos. Debemos ser el ejemplo que queremos ver en el mundo. Debemos ser amables, respetuosos y compasivos con los demás. Debemos denunciar el acoso y defender a las víctimas. Debemos promover una cultura de paz y respeto en todos los ámbitos de nuestra vida. Demet Özdemir es un ejemplo de resiliencia y fortaleza. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, ha logrado mantenerse fiel a sí misma y seguir adelante con su carrera. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía, y su valentía al hablar sobre el acoso la ha convertido en una inspiración para muchos. Es un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya hecho reflexionar sobre el problema del acoso. Recuerden que todos tenemos la responsabilidad de crear un mundo más seguro y respetuoso para todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el acoso sigue destruyendo vidas. Debemos actuar y hacer la diferencia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir hablando de temas importantes como este. En resumen, hemos hablado sobre el acoso que sufrió Demet Özdemir,
cómo esto la ha afectado emocionalmente y la importancia de crear un entorno más seguro y respetuoso en las redes sociales. Hemos resaltado la valentía de Demet al hablar sobre su experiencia y la necesidad de denunciar el acoso y apoyar a las víctimas. Hemos reflexionado sobre el impacto del acoso en la salud mental y emocional de las personas y sobre la responsabilidad que todos tenemos de combatir esta forma de violencia. Gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez han sido testigos o víctimas de acoso? ¿Qué creen que podemos hacer para combatirlo? Compartan sus ideas y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje y a crear conciencia sobre el problema del acoso. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero con los brazos abiertos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser amables y respetuosos con los demás. Adiós.